Bienvenido a un nuevo episodio de Tiempo Real, tu programa de comentario de mercados. Como siempre, en fin de semana lo que vamos a hacer va a ser revisar qué ha sucedido durante esta semana en el mercado, en todos los mercados financieros y qué nos puede deparar esta semana siguiente. Desde ese punto de vista vamos primero a realizar un examen del SP500, el índice de renta variable por excelencia. Un índice SP500 que nos muestra una clara caída durante esta última semana, que ha ido a posicionarse en estos 4.361 puntos, que son la zona de distribución de este movimiento. Recordad que esta semana pasada teníamos noticias importantes, hemos tenido la incertidumbre que hay de un aumento por el tema de Ucrania y además hemos tenido reunión de la FED, y esto pues ha hecho que el mercado estuviera muy a la expectativa. Yo diría que básicamente la reunión de la FED es lo que ha hecho frenar prácticamente la caída, como podéis ver aquí, ¿vale? O ayudar a frenar la caída provocada por todo el tema de Ucrania. Bien, esto respecto al SP500. ¿Qué tenemos respecto al mercado de divisas? Pues el mercado de divisas, como podéis ver, vemos como esta semana se ha caracterizado por un ascenso del dólar. Ha habido un fortalecimiento del dólar, como reza el titular, digamos, de este vídeo. Podéis ver aquí claramente como en USD dólar yen pues hemos visto la subida, y en el resto de activos pues hemos visto una importante bajada, incluyendo el oro, ¿vale? Entonces el dólar se ha fortalecido de una manera pues destacada. ¿Qué nos puede indicar eso? Pues atención, porque ya sabéis que normalmente el fortalecimiento del dólar indica pues una fuerte aversión al riesgo. Cuando vemos ese fortalecimiento, lo primero que hacemos es mirar nuestro indicador de grandes caídas, nuestro Black Swan, y en el cual pues podemos ver cómo el mercado ha gestionado esa incertidumbre. Y lo que podemos ver aquí es que, a pesar de ver un ascenso del VIX, el indicador de incertidumbre por excelencia, sí que vemos que se ha moderado bastante. Por lo tanto, en principio no ha sido un movimiento destacable. Ha habido pues un aumento también en el índice dólar, ¿vale? Un aumento de demanda de dólares, y bueno, pues hemos acabado la semana además con una subida en el mercado de renta variable. Eso también es algo pues destacado, mientras Bitcoin pues sigue recuperándose. Es decir, tenemos un escenario mixto en ese sentido, un escenario donde ha habido una recuperación del dólar, lo que ha favorecido al dólar respecto al resto de los activos, ha sido el movimiento que hemos visto, y por el otro lado pues en criptos vemos como Bitcoin pues ha seguido su recuperación. Este movimiento debemos enmarcarlo también en lo que hemos visto en el gráfico del SP500, que tampoco nos debe, digamos, llevar a engaño, ¿no? Con esta importante caída, y sí, subida al final en la última jornada, pero en esta dinámica que podemos ver aquí. Una dinámica de caídas, una dinámica de retroceso en los mercados que, pues bueno, lo que necesitan es más calma y más tranquilidad. Igual lo podemos ver en el Nasdaq, ¿no? Un Nasdaq como claramente pues nos muestra aquí en su gráfico horario cómo nos ha quedado esta zona de distribución, pero sigue en franca tendencia bajista, ¿vale? El FTSE también lo tenemos con una dinámica mixta, y el DAX también lo tenemos en esa misma dinámica, creándonos estas zonas de distribución. Fijaos que la mayoría de índices están creando pues esa zona de distribución, lo que es un dato importante, es un dato que debemos tener en cuenta de cara a pues desarrollar nuestra operativa. Lo que podemos ver además es ese repunte, lo que os decía, ¿no? Que ha sido común en todos los índices, como podéis ver aquí. Y aquí se muestra claramente cómo hemos tenido un ascenso del dólar muy acelerado a partir de la reunión de la FED. Es decir, la decisión de la FED ha empoderado al dólar de nuevo respecto al resto de activos. Por último, uno de los datos que debemos tener quizás más en cuenta es cómo ha impactado esa política de la FED, o esa decisión de la FED,
sobre la rentabilidad del bono, sobre todo el bono a 10 años, ¿no? Porque podéis ver como el bono a 10 años es en línea roja, es un excelente indicador de las recesiones en renta variable, y estamos en una zona pues bastante crítica. Las otras veces que ha llegado a estas zonas pues hemos tenido correcciones bastante importantes en los mercados de renta variable. Entonces tenemos que seguir muy de cerca esa rentabilidad del bono, que por ahora pues se ha mantenido ligeramente estable. Ese es la foto que nos encontramos o hemos visto esta semana. ¿Qué podemos encontrar pues esta semana que viene? Pues para esta semana que viene vamos a ver lo que podemos encontrar. Para eso, recordar, es semana de cambio de mes, estaremos el día 1 es martes, y por lo tanto inauguramos semana e inauguramos mes, ¿no? Y esto pues tiene una serie de connotaciones que siempre os pasamos a destacar, y una de ellas es el calendario económico, el calendario financiero. La primera semana de mes es una semana compleja porque hay muchos eventos. Entre ellos, esta semana yo diría que coinciden prácticamente tres de los eventos más importantes que pueden definir, digamos, pues tres de los cuatro eventos que pueden definir la evolución de una economía. Por un lado tenemos el índice de compras, los PMI o ISM, como podéis ver aquí, que son indicadores de previsiones de consumo. Por otro lado tenemos, y también podríamos englobar dentro de esta categoría, al IPC, ¿no? El IPC de la UE lo tenemos anunciado para el día 2, ¿no? Se va a publicar el día 2 de febrero. Tenemos, como decía, los datos de PMI. También tenemos reuniones de política monetaria. Después de que la FED este pasado 26 tuviera su reunión, vamos a ver la reunión del Banco de Inglaterra y vamos a ver la reunión del Banco Central Europeo. Atención sobre todo a la reunión del Banco de Inglaterra, porque la reunión del Banco de Inglaterra, vamos a ver, nos vamos a colocar en esta semana. Perfecto. La reunión del Banco de Inglaterra, ahí está. Es importante porque, como podéis ver, tenemos la previsión de que haya subida de tipos. Entonces, cuidado con los cruces con la libra, porque puede haber movimiento y veremos si ese movimiento pues tiene algún efecto de transmisión hacia el resto del mercado. Pero atención, el día 3 a la 1 del mediodía, porque podríamos tener subida de tipos en la libra. De hecho, ese mismo día, 45 minutos después, tenemos reunión del BCE. Nos esperan subidas de tipos con el BCE, pero también podríamos ver algún movimiento de cierta consideración. Atención, por lo tanto, a esta situación. Seguimos con el fortalecimiento del dólar. Hemos visto cómo la mayoría de divisas está en zona de distribución. Para esperar a que haya un giro de tendencia, tenemos que esperar a que se defina muy bien esa zona de distribución y ver lo que sucede. Y en mercados de renta variable vemos también cómo se está desarrollando esa zona de distribución. Por lo tanto, punto de impasse interesante, y además abonado con los datos de PMI, con los datos, el dato que os decía que falta era las nóminas no agrícolas, es decir, tenemos datos de consumo, IPC y PMI-ISM, tenemos datos de política monetaria, reuniones de los bancos centrales, y tenemos datos del mercado laboral, nóminas no agrícolas, NFP USA, seguramente la segunda noticia más importante de todo el calendario. Aquí lo único que nos faltaría ya son datos de mercado inmobiliario. Ya tendríamos todos los datos con los cuales podemos definir, digamos, el estado de una economía. Fijaos lo importante que es esta semana y cómo puede cambiar el escenario en estos 5 días que se avecinan, además con unos mercados, como hemos visto, en un contexto de distribución, como se estaba comentando, ¿vale? Tanto a nivel de índices como a nivel de divisas o de prácticamente cualquier, digamos, otro activo. Podéis ver aquí el DAX, el Nasdaq, el Standard & Poor's, es decir, tenemos los mercados en una zona de rango lateral en este momento y con una semana plagada de noticias. Precaución y observar el mercado muy de cerca. Nada más y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, dale el like, dale al me gusta, compártelo si crees que es información interesante, y además suscríbete, porque así no vas a perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, un saludo y hasta la próxima semana. Nos vemos en el canal de YouTube.